Buenos días, les habla el doctorante Carlos Eduardo Torres Castillo. Sean bienvenidos al presente Forochat, en el cual les estaré hablando sobre los avances de mi proyecto de tesis doctoral titulado Eduhumanización Universitaria para la Seguridad de la Nación desde una visión integradora. Acompáñenme en este recorrido. Acerquémonos a la realidad. Vivimos una época de cambio. Nuestro mundo está en un punto de inflexión. La humanidad y el planeta Tierra están amenazados. La pandemia solo ha servido para demostrar nuestra fragilidad y nuestra interconexión. Nos enfrentamos a una elección existencial. Continuar por un camino insostenible o cambiar radicalmente de rumbo. Es necesario actuar urgentemente para poder cambiar el rumbo y reimaginar nuestro futuro. La UNESCO en el folleto Transformar la educación para el futuro de junio del año 2022, allí muestra las siguientes cifras para que entendamos el mundo de hoy. 771 millones de jóvenes y adultos, de los que 2/3 son mujeres, carecen de conocimientos básicos de lectura y escritura. El 70% de los países del mundo invierten menos del 4% del Producto Interno Bruto en educación. 244 millones de niños y jóvenes están sin escolaridad en todo el mundo. Se necesitan 200.000 millones de dólares anuales de financiamiento adicional para que el mundo pueda alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4, relacionado con la educación para el año 2030. La CEPAL en el folleto La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe de septiembre del año 2022 muestra la siguiente cifra. 15 países de la región han reducido el gasto público en educación a partir del año 2015. 10.4 millones de niños, niñas y jóvenes estaban excluidos de la educación para el año 2019. En el año 2020, como impacto de la pandemia, se sumaron a la categoría de pobreza 17 millones de personas más que el año anterior, lo que incrementó el total de pobres a 204 millones. Para el año 2019, la mitad de los estudiantes no lograban alcanzar los niveles mínimos de competencia esperados en alfabetización y en operaciones matemáticas básicas. En relación a Venezuela, resulta difícil obtener datos fidedignos, según un estudio liderado por la consultora Decten System y desarrollado en alianza con la firma de investigación de políticas públicas ANOVA, con el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello y con la Fundación Carvajal de Colombia, realizado en noviembre del año 2021, allí se obtuvieron los siguientes datos. 25% de los maestros y 15% de los estudiantes de los niveles básico y medio abandonaron las aulas en los últimos 3 años. El 85% de los planteles educativos no cuentan con internet. El 69% de los planteles educativos tiene carencias agudas en el servicio eléctrico y 45% no cuentan con agua. En cuanto al número de docentes, la cifra asciende a 166.000 menos que los que trabajaban en las escuelas y liceos del país para el año 2018. En cuanto a las universidades, se dan cambios desproporcionados. Estas no deben limitarse a generar conocimientos disciplinares y desarrollar habilidades. Como parte de un sistema cultural más amplio, su rol es también el de enseñar, fomentar y desarrollar los valores morales y éticos requeridos por la sociedad. Las universidades deben preparar a los futuros profesionales que deberían ser capaces de utilizar sus conocimientos no solo en el contexto científico, tecnológico o económico, sino además poderlo aplicar a las necesidades sociales y medioambientales más amplias. No se trata de añadir simplemente una nueva capa de aspectos técnicos a la educación, sino más bien de abordar todo el proceso educativo de una manera más holística y consustanciada con la vida cotidiana del futuro profesional. Es a través de una política extensionista clara que nos ponga de cara al país y a sus necesidades que tendremos una oportunidad de contribuir ciertamente
como institución con la sociedad de manera más relevante. El desarrollo sostenible, por otro lado, como modelo de desarrollo necesario para la supervivencia de nuestra especie como parte integral de la naturaleza, necesita a su vez individuos no solo que compartan sus axiomas principales, sino además que estos hayan sido formados bajo sus principios y que asuman sus postulados como parte de la vida cotidiana. Sin embargo, las universidades venezolanas, al igual que muchas otras en Latinoamérica, mantienen la misma estructura curricular y de planes de estudio sustentados sobre el paradigma positivista. La racionalidad instrumental sigue dominándonos. En este contexto surge la UNEFA, universidad con características especiales por su dependencia con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, pero también con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Nacida de la transformación del anterior UTFAN, de exclusividad para la Fuerza Armada, transformándose en UNEFA, la cual se desplegó por toda la geografía nacional, abarcando la municipalización de la educación universitaria. En sus aulas hacen vida centenares de jóvenes para quienes, en otrora, la educación universitaria no pasaba de ser de un sueño. Su misión es la de formar, a través de la docencia, la investigación y la extensión, ciudadanos corresponsables con la seguridad y defensa integral de la nación, comprometidos con la patria, con competencias emancipadoras y humanistas, necesarias para sustentar los planes de desarrollo del país, promoviendo la producción y el intercambio de saberes como mecanismo de integración latinoamericana y caribeña. Como visión se plantea ser la primera universidad socialista reconocida por su excelencia educativa, tanto en el territorio nacional como internacionalmente. Líder en los saberes humanistas, científicos, tecnológicos y militares, inspirada en el ideario bolivariano, con un código de ética que regula la conducta de quienes integran la comunidad unefista. Los valores con los cuales son formados los estudiantes de esta universidad es la razón por la cual la he escogido para desarrollar esta investigación. Partiendo de la base teórica y de acuerdo con mi experiencia, he podido observar en esta universidad la carencia de arraigo en los valores de la ciudadanía, la falta de sentimiento patrio y una marcada debilidad en la formación de hogar. De allí el planteamiento de innovar para que, desde la eduhumanización universitaria para la seguridad de la nación, desde una visión integradora, comenzar a transformar esa realidad. En ese sentido, estoy claro que el camino a transitar es el de la educación. Es allí donde debe surgir la fórmula para superar las dificultades. Sabemos que el conocimiento y que el aprendizaje son la base para la renovación y la transformación. De convenio con lo planteado, resulta de interés para la realización de esta investigación considerar las siguientes incertidumbres relacionadas con la situación que se presenta. ¿Cómo abordar las experiencias y vivencias de los actores sociales con la eduhumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora en la UNEFA? ¿Cuál es el significado de la eduhumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora? ¿Cómo interpretar los hallazgos que se producen en la investigación referida a las categorías teóricas que surgen sobre la eduhumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora? ¿Y de qué manera la eduhumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora produce una nueva episteme? En este sentido, los propósitos de la investigación planteados son los siguientes. Como propósito macro, generar elementos teóricos sobre la eduhumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora en la UNEFA Núcleo Aragua. Como propósitos micros, indagar sobre las experiencias y vivencias de los actores sociales
en referencia a la educación con sensibilidad humana en la UNEFA. Comprender el significado de la edumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora. Interpretar los hallazgos de los actores involucrados en el proceso investigativo sobre la edumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora en la UNEFA y develar los aportes teóricos sobre la edumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora en la UNEFA. Como abordaje teórico, desde el punto de vista indagativo y como mirada nacional, Herrera Custodio, en el año 2017, presentó un trabajo de investigación titulado Construcción transteorética desde la educación primaria para la paz, la convivencia y la seguridad ciudadana, en la Universidad Bicentenaria de Aragua, obteniendo el título de doctor en Ciencias de la Educación. Como fundamento epistemológico, utilizó el enfoque integrador transcomplejo y el multimétodo. Dicha investigación presenta elementos resaltantes que pueden dar dirección a mi indagación, como es el caso de la teoría emergente que refiere al término edumanización, que como emerge dentro de la teorización de la referida indagación, puede servirme como base principal para la creación teórica de la edumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora. Por otra parte, Hernández Iván, en el año 2019, presentó un trabajo de investigación titulado La militaridad como pensamiento educativo desde los valores espirituales, en la UNEFA, obteniendo el título de doctor en innovaciones educativas. La investigación fue orientada a generar una teoría sobre militaridad como pensamiento educativo desde los valores espirituales, ubicada en el pensamiento educativo y formativo militar. La referida pesquisa investigativa muestra elementos resaltantes que pueden dar dirección a mi indagación, como es el caso de la teoría emergente, la ética del ser en la militaridad, desde los valores espirituales, ya que como emerge de la teorización, puede interesar para la creación teórica de la edumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora. Como mirada internacional, Castillo Víctor, en el año 2018, en la Universidad Pública de Navarra, España, presentó una tesis titulada Lineamientos para el desarrollo humano, familiar y sociolaboral del Estado Apure, propuesta de superación de los aspectos que atentan contra la calidad de la educación universitaria en el Estado Apure, alcanzando el título de doctor en prevención de riesgos laborales. En este sentido, la vinculación de esta indagación con mi trabajo de investigación radica en los elementos teóricos que sustentan que el desarrollo desigual de la sociedad actual exige un novedoso camino científico que controle y mejore los sistemas y procesos que en ella se originan y que la educación, pese a ser considerada por algunos como perteneciente a la esfera de los servicios, no deja de ser cada vez más importante para el desarrollo de la producción de las ciencias y de toda actividad humana. Visto esto a través del aporte que los seres humanos dan a las ciencias y al desarrollo de las nuevas tecnologías. En cuanto a las teorías, la generación de los elementos teóricos estarán sustentados en la teoría axiológica o teoría de los valores de Max Scheler del año 1913, quien sustanció su teoría a través de la obra Ética, donde establece la valoración de las cosas conforme a la ética de cada persona. Para Scheler, los objetos presentes en el mundo poseen cualidades que les son otorgadas por las personas. Lo planteado puede ser extrapolado al contexto particular de mi investigación, logrando identificar las fortalezas axiológicas y los aspectos que los actores deben mejorar en esta esfera. La teoría humanista de Carl Rogers, quien en su libro El proceso de convertirse en persona de 1979, se enfoca en la autorrealización del concepto que tiene en sí mismo cada individuo. Según este autor, cada persona tiene su propio potencial, es único y se forma dependiendo de su personalidad. De allí
se puede inferir la importancia que esta teoría tiene dentro de mi investigación, dentro de las propuestas de búsqueda de elementos educativos que sensibilicen el proceso de enseñanza y que sirvan para transformar a los estudiantes en personas sensibles, llenas de valores y amantes de los principios de seguridad de la nación. La teoría de securitización, creada por el profesor británico Barry Busan en el año 1983. Según esta teoría, la seguridad va más allá del mero enfoque militarista o político con el que se le identifica. La seguridad está en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el contexto actual, en que las amenazas crecientes de los grupos estructurados generadores de violencia hacen que se distinga una pluralidad de respuestas generadas por cada Estado a través de políticas públicas y de medidas asumidas por cada uno de ellos. Por lo tanto, la teoría de la securitización es asumida dentro de mi investigación a través de la condición garantista del Estado venezolano para la protección del territorio, las personas y sus propiedades, entre otros que se encuentran afectadas en sus contenidos por el surgimiento de amenazas de orden interno y de orden externo. En relación a la mirada jurídica, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 30 de diciembre de 1999 y publicada en Gaceta Oficial 38.860, en el contenido de su preámbulo, atrae la mirada del investigador hacia la necesidad de forjar una educación con sensibilidad, es decir, eduhumanizar a los actores de la sociedad a fin de evitar que se consoliden las acciones violatorias de la seguridad de la nación, las cuales contrarían la refundación de la patria y atentan contra la paz, el bien común y la integridad territorial de la patria. Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación del año 2009, en su artículo 3, me lleva a reconocer que en el proceso educativo se debe sembrar la semilla para una cultura de paz, donde prevalezca la justicia social, el respeto hacia los demás, que se practique la equidad y la inclusión para poder así transformar la realidad hacia un fin común, que es la paz mundial. En el mismo orden de idea, el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, de fecha 19 de noviembre del año 2014, en su artículo 2, se define de forma amplia la seguridad de la nación, señalando que la misma está fundamentada en el desarrollo integral y que es la condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los diferentes ámbitos del Estado. Esta mirada jurídica confronta la condición garantista del Estado en relación a los derechos y garantías constitucionales, comprometidos cada día más por el deterioro de la protección de las personas ante la disminución de su defensa frente a un crecimiento elevado de la violencia y la confrontación, que muestran grupos estructurados de la delincuencia organizada y los diferentes actores políticos de tendencias opuestas. Por otra parte, el Código de Ética de la UNEFA, aprobado en Consejo Directivo Extraordinario número 3, de fecha 6 de octubre del año 2003, establece las normas que orientan la conducta de los integrantes de la UNEFA. Este código viene a reforzar la ética de las personas a las cuales va dirigido, fortaleciendo su sistema de valores. Es un instrumento de gestión, un marco de referencia para la interacción armónica entre los diferentes actores con la sociedad. En términos generales, el Código de Ética expresa el compromiso que la UNEFA asume con sus integrantes, pero también el compromiso que cada integrante asume con la UNEFA, con la sociedad y con la patria. En cuanto al abordaje epistemológico y metodológico, la metodología se asiente bajo la corriente paradigmática del pospositivismo, la cual es una creencia filosófica que sostiene que el conocimiento humano
no está basado en fundamentos sólidos y modificables, sino que es conjetura, también llamado paradigma cualitativo, interpretativo, fenomenológico o etnometodológico, ya que se propone el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. En este sentido, como investigador cualitativo, concentraré mis esfuerzos en la descripción y comprensión de lo particular del sujeto, más que en lo generalizable, y debo preocuparme por comprender la realidad social desde los significados de las personas implicadas. El paradigma que asumiré será el interpretativo fenomenológico, el cual es una perspectiva o modo de concebir la realidad. Desde esta perspectiva, entre el investigador y el hecho que se estudia, se construye una realidad dialéctica. El método seleccionado es el hermenéutico filosófico, en el cual es un referente Martin Heidegger, de 1927, resaltando su obra Ser y Tiempo, la cual escribe siendo asistente de Husserl. Heidegger pone a su servicio la fenomenología. Esta permite ir a las cosas mismas, pero sobre todo permite descubrir el ser de los entes. Por lo tanto, la fenomenología no es un simple método, es el modo cómo se pone en marcha la ontología. Para Gadamer, de 1960, entre sus obras más importantes figura Verdad y Método, elementos de una hermenéutica filosófica. Allí fijó los presupuestos y los objetivos de la corriente hermenéutica, según la cual no existe un mundo, sino diversas acepciones históricas del mundo. En este ensayo se muestra su adhesión a la hermenéutica del ser de Heidegger. Con la reflexión de Heidegger y Gadamer se entiende claramente la realidad existencial del comprender hermenéutico y de la naturaleza lingüística del ser humano. En relación al escenario de indagación, el contexto donde se realiza la investigación será el núcleo Aragua de la UNEFA. En relación a los informantes clave, a los efectos de esta investigación, los informantes clave serán un doctor, docente del área de posgrado del núcleo Aragua de la UNEFA, un doctor, docente del área de pregrado del núcleo Aragua de la UNEFA y un docente del área de pregrado del núcleo Aragua de la UNEFA con título de pregrado. En cuanto a los criterios de selección de esos informantes, fueron seleccionados actores sociales que forman parte del tejido gerencial estratégico del sistema educativo de la UNEFA Núcleo Aragua, con más de 3 años de experiencia en la docencia en la UNEFA, quienes en la realidad del contexto vivido en relación a la seguridad de la nación han llegado a sensibilizarse con sus principios. Relativo a las técnicas aplicadas en la investigación, en la presente investigación se utilizará la entrevista a profundidad, la cual busca encontrar lo más importante y significativo de los actores sobre los acontecimientos y dimensiones subjetivas. En relación a la técnica de fiabilidad, en la presente investigación se empleará la triangulación de la información proveniente de cada actor que interviene en la entrevista en profundidad, cuyos referentes discursivos se agrupan en categorías para localizar elementos semejantes o disímiles entre las variadas perspectivas. En relación a la teorización, la procreación de teoría compone el esfuerzo intelectual soñado. Al respecto, Duarte y Parra, en el año 2015, refieren que la teoría es un modo de mirar el fenómeno en estudio, de organizar sus elementos y representarlos conceptualmente a través de una red de relaciones. El trabajo teorizador consistirá en comparar, agregar, interpretar y relacionar. El procedimiento metodológico, según Duarte y Parra, del año 2015, este procedimiento radica en las fases o etapas en las que se lleva a cabo la investigación. En este caso, la investigación será orientada con un carácter flexible, mostrando las siguientes fases a nivel metodológico. Una primera fase exploratoria, caracterizada por la búsqueda y recopilación de información, con el fin de almacenar la mayor cantidad de datos
que faciliten la estructuración en primera instancia del planteamiento del problema, de los objetivos y de la justificación. Una segunda fase, descriptiva, la cual permitirá organizar la información, es decir, todo aquello que en última instancia es útil para la investigación. La razón aplicada en este proceso de organización permitirá la construcción del marco teórico. Una tercera fase de campo o interpretativa, la cual comprende la aplicación de las técnicas e instrumentos, donde la información obtenida se somete al proceso de saturación para develar las categorías y subcategorías del estudio, que luego se triangulan para obtener el resumen de hallazgos investigativos por categorías, conclusiones y recomendaciones. Y una cuarta fase generativa, en la cual se sistematizan los hallazgos obtenidos en la fase 3 y es donde emergen los elementos del corpus teórico de la producción doctoral, cuyo fin último es precisamente la generación de elementos teóricos sobre la eduhumanización universitaria para la seguridad de la nación desde una visión integradora. Con esto doy por concluida mi exposición. Muchas gracias por su atención.